del capítulo de la segunda meditación, del capítulo 2, si ustedes prestan atención a cómo está estructurado este capítulo, la semana pasada vimos la introducción. Antes de empezar, perdón, Cristian, ¿vos estás grabando? ¿Empezaste a grabar? Ah, perfecto, bueno, porque acá me dice que para transmitir en vivo está todo ocupado. Bueno, decía que no se puede empezar. Bueno. La semana pasada vimos la introducción y después de eso, Kierkegaard hace algo muy interesante, un gesto muy particular, que es ir poniendo el énfasis en distintos puntos del mandamiento del deber de amar. Y esto es muy llamativo porque, a ver, porque la que nos toca hoy pone el énfasis en el deber de amar. Vieron que ahí en el subtítulo dice tú has de, ahí entre comillas, amar. Y luego en los siguientes va haciendo el énfasis en distintas palabras del mandamiento, lo cual ya ese solo gesto de escritura es muy interesante. Vamos a abordar del tú has de amar y en qué sentido puede ser un deber amar el amor como deber, digamos. Eso es lo que vamos a trabajar en el encuentro de hoy. Andrés había seleccionado de los párrafos el primero que aparece, digamos, en orden es el de Andrés y vamos a entonces darle lugar a él para que lea y compartimos. Por supuesto que después todos los que hayan leído y hayan traído subrayado, marcado alguna idea, pueden hacer referencia a otras partes del texto, pero estos son los que nosotros consideramos más pertinentes y relevantes para empezar el diálogo hoy. Andrés. Sí. Bueno, Andrés tiene algunos problemas con la conexión. Dale, te escuchamos, Andrés, entonces. ¿Alguien escucha, Andrés? No te escuchamos, Andrés. Se escucha entrecortado, Andrés, casi nada. Para entonces. Bueno, estamos con algunos problemitas hoy de lo técnico, che, estamos complicados. Bueno, leo yo, Andrés, ¿te parece? A ver. Dale, yo leo entonces. Bueno, Andrés seleccionó el párrafo que está inmediatamente después del subtítulo al comienzo de la lectura que habíamos recomendado para hoy. Dice, tú has de amar.
Pues este es cabalmente el distintivo del amor cristiano y su peculiaridad, el que contenga la aparente contradicción de que amar sea un deber. Tú has de amar. Esta es, pues, la expresión de la ley regia. Y ciertamente, mi querido oyente, si lograras hacerte una idea de la hechura del mundo antes de que fuera pronunciada esta expresión, o si te afanaras por comprenderte a ti mismo y estimaras la vida y la condición mental de los que, aunque llamándose cristianos, viven en realidad según las ideas del paganismo, entonces tendrías que conceder humildemente, tanto respecto de esta expresión cristiana como respecto de todo lo cristiano, en el asombro de la fe, que cosa semejante no ha medrado en el corazón de ser humano alguno. Pues hoy, después que ello haya sido prescrito a través de 18 siglos de cristianismo y durante el tiempo anterior en el judaísmo, hoy que cada cual ha sido instruido en él y que entendiéndolo espiritualmente a semejanza de quien fue criado en un hogar acomodado, casi está en disposición de olvidar que el pan de cada día es un don, hoy que lo cristiano es desdeñado reiteradamente por aquellos que fueron criados en él, al compararlo con toda clase de novedades, igual que el alimento sano es desdeñado por aquel que nunca tuvo hambre al compararlo con las golosinas. Hoy, cuando lo cristiano se da por supuesto, se tiene por sabido, como dado, para enseguida seguir adelante, bien cierto que hoy cada cual lo dice sin más, pero ay, qué raro es quizá que se lo estime, qué raro es quizá que un cristiano con seriedad, con pensamiento provechoso, se demore en la idea acerca de cómo sería su situación si el cristianismo no hubiera entrado en el mundo. ¿Con qué coraje no habrá uno de contar para decir por primera vez, tú has de amar? O mejor dicho, ¿con qué divina autoridad para poder trastocar con esa expresión las representaciones y conceptos del hombre natural? Pues allí donde el lenguaje humano se detiene y falla el coraje, en el límite, allí aparece la revelación de origen divino, anunciando lo que no es difícil de entender en concepto de pensamiento profundo o del parangón humano, y que sin embargo no ha medrado en corazón humano alguno. En realidad, una vez que ha sido dicho, no es difícil entenderlo, e indudablemente no pretende ser entendido, sino para ponerlo en práctica. Sin embargo, no ha medrado en corazón humano alguno. Supone un pagano que no está mal acostumbrado al haber aprendido descuidadamente a repetir de memoria lo cristiano o mal acostumbrado a estar persuadido de ser un cristiano. En este mandamiento, tú has de amar, no solamente le llenaría de asombro, sino que le haría rebelarse, lo llevaría a escandalizarse. Cabalmente por eso este mandamiento del amor le cuadra también a aquello que es señal de lo cristiano. Todo es nuevo. El mandamiento no es algo nuevo en un sentido accidental, ni una novedad en el sentido de la... Perdón, me perdí. Ni una novedad en el sentido de la curiosidad, ni tampoco algo novedosísimo en el sentido de la temporalidad. Amor también ha existido en el paganismo, mas eso de haber de amar es un cambio de la eternidad. Y todo es nuevo. ¿Qué diferencia entre aquel juego de fuerzas de sentimiento y del instinto y de la inclinación y de la pasión, en una palabra, de la inmediatez, aquella gloria de la poesía cantada en sonrisa o en lágrimas, en anhelo o en añoranza? ¿Qué diferencia entre esto y la seriedad de la eternidad, de la prescripción, en espíritu y verdad, en sinceridad y abnegación? No sé si era hasta ahí, Andrés. A ver, recordame si era hasta ahí por acá por el chat. Eh, Era hasta ahí, perfecto. Muy bien. ¡Oh!
qué capítulo este, ¿no? Es difícil elegir porque realmente empezó a tirar toda la carne al asador acá, el gran amigo Soren. Bueno, ¿algún comentario, alguna idea que quieran rescatar, alguna apreciación? Simplemente, Tincho, te escuchamos. Ahí estamos. Bueno, la verdad que me impacta mucho ver ese pasaje, y después cómo sigue, ¿no? Leo el reglón que sigue a lo que vos leíste. Dice, pero la ingratitud humana, qué flaca su memoria. Esto de dar tan por sentado este mensaje de Jesús en Occidente. O sea, Occidente piensa que digamos que el amor cristiano o esto del deber de amar es algo que le es propio ya que vino así de la nada, digamos, que apareció casi por generación espontánea. Y justamente esto, que es flaca la memoria de asumir que esto, bueno, apareció y bueno, nos es lógico amarnos los unos a los otros. Sin embargo, me gusta porque me parece que acá lo que quiere hacer Kierkegaard es, bueno, a ver, honremos de dónde viene esto, que no apareció de la nada, no sé, es lógico para todos, nada de eso. Buenísimo, Tincho. ¿Alguien más? Andrés dice acá por el chat que amar es natural, pero lo que es novedoso es el deber de amar, ¿no? Bueno, está complicado con su conexión, Andrés. ¿Alguien más por ahí? Ana, te escuchamos. No, Ricardo me parece que había levantado la manito para hablar, pero no sé. Ricardo, dale entonces. No sé cuál Ricardo, porque hay dos Ricardo. Es el mismo, pasa que entra desde dos dispositivos, con uno escucha y con el otro puede hablar. Escuchamos, Ricardo. A ver, ahora no puedo. Sí, te escuchamos. Es la reduplicación hecha virtualidad. Recién te escuchábamos, Ricardo, ahora se... Bueno, Ana, dale vos y cuando Ricardo pueda, después se hace la intervención. Sí, no, lo que yo iba a decir es que hay realmente, verdaderamente hay una continuidad importantísima entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Yo creo que eso siempre lo pone de manifiesto Kierkegaard y el propio Jesucristo cuando dice que ni una J, creo que dice que no sé qué letra será en hebreo, de lo que se ha dicho se cambiará. Es decir, es novedoso, pero siempre novedoso es lo nuevo a partir de lo que ya había, porque como más adelante vamos a ver, creo que en la parte que te toca leer a vos, eso es lo que tiene la eternidad, ¿no? Que Perdón, ahora, ¿se me escucha? Sí, te escuchamos. Sí, lo que quería decir era respecto a mí me quedó flotando o me quedó resonando cuando Kierkegaard dice hoy que lo cristiano es desdeñado reiteradamente por aquellos que fueron criados en él, al compararlo con toda clase de novedades, igual que el alimento sano es desdeñado por aquel que nunca tuvo hambre al compararlo con las golosinas. Hoy, cuando lo cristiano se da por supuesto, se tiene por sabido, como dado, para enseguida seguir adelante.
A mí me da la idea ahí de que se ha perdido la idea del cristianismo como práctica. Me parece que ahí él quiere volver al tú has de amar o al amar al prójimo como a sí mismo en ese sentido, me parece, porque entiendo, o me parece entender en ese tramo que apuntaría hacia eso, no sé, por ahí es una idea que se me ocurrió justamente al leer cuando Graciano leía esa parte. Totalmente, Ricardo, claramente. Está poniendo el énfasis ahí y diferenciando del amor inmediato. Ana, Bueno, termino lo que estaba diciendo. No, yo creo que sí hay una continuidad con el Antiguo Testamento, de hecho es así, por lo que les decía de que ni una jota se va a cambiar de lo que dice la ley. Y bueno, y en la parte que te va a tocar leer a vos, Graciano, más adelante también lo habla, lo reitera eso de que la ley es lo que, lo que es inmutable, pero que al mismo tiempo es lo que da la libertad, ¿no? No me quiero adelantar. Pero también es novedoso en el sentido en que Jesús muchas veces dice, Moisés os dijo, mas yo os digo, ¿no? Como si lo que viene a traer él es un giro, como en este caso lo que decía Ricardo, amar se amó en todas las épocas, pero como dice Andrés, la novedad es el deber de amar, el tú has de amar, el hecho de que amar sea un mandamiento. Eso es lo inquietante y no sé cómo decirlo, pero lo que te conmueve, los cimientos desde donde estábamos parados en el paganismo y nosotros mismos como seres humanos actuales que seguimos siendo paganos en grandísima medida, ¿no? claro, por eso ahí lo que decía Ricardo también de la exigencia del cristianismo como práctica o como praxis, ¿no? En el sentido de que digamos, uno puede asumir que es cristiano, pero lo que demuestra en última instancia si lo somos o no es este deber de amar. Mari Carmen. ¿O no? ¿Se escucha? Sí, ¿Se Mari escucha? Carmen. Ah, bueno, está bien. Bueno, sí, con respecto a lo que decía Ricardo, yo creo que acá está hablando un poco, ¿no? Un poco lo que pasó es la diferencia entre el cristiano, el que llegó a ser cristiano, en algún momento suponiendo que haya llegado a ser cristiano, y, eh, y la idea de que se es cristiano, digamos, porque viene de familia. Esa es la idea, ¿no? Que yo creo que, que la remarca y que es algo que aparece más o menos siempre Kierkegaard. Y una segunda cosa, para mí, digamos, es que retoma como puntos nodales, eh, retoma como puntos nodales en cuando dice, por ejemplo, que el coraje del haz de amar, ¿no? Que, por ejemplo, que es para el pagano, ¿sí? Es un escándalo el haz de amar. Lo que quiero decir es que siempre vuelve con la cuestión del escándalo y la paradoja, y que de hecho, haz de amar es como una paradoja, digamos, ¿no? Digamos, o se oye como una paradoja, ¿sí? Bueno, eso simplemente quería decir al respecto, nada más. Claramente, totalmente, es paradójico y bueno, es el cambio de la eternidad, dice, ¿no? A lo largo de todo el capítulo. Ana. Sí, lo que apunta Andrés en el chat, si algunos lo están leyendo, me parece importantísimo porque dice, el deber no nace del corazón de nadie,
Y cuando él dice eso de que no ha medrado, es decir, no ha surgido, no se ha desarrollado, no ha crecido en el corazón de ningún hombre, esa es la novedad y eso es lo que hay que resaltar. Me parece que Andrés en eso está en el correcto camino en que hay que entender eso y que por eso es siempre algo nuevo, porque para cada uno de nosotros que tenemos que llevar a la práctica ese deber de amar, eso es lo nuevo. Siempre en cada uno de nosotros es nuevo, aunque para la eternidad sea inmutable. Fíjate, Ana, ahí es muy interesante esto de que todo es nuevo, ¿no? Cita ahí la carta a los Corintios donde dice, quien está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces es un excelente concepto, es una excelente noción y es una excelente pregunta. ¿Cuál es la novedad del cristianismo? Y otra expresión que usa también para abordar la Kierkegaard es la originalidad, que me encanta porque plantea cuál es el origen, digamos, la originalidad es cuál es el origen, dónde está el origen de este deber de amor. Entonces, la expresión nos va a llevar a un punto. La originalidad del cristianismo está en creer en un Dios que es amor. Y el deber de amar entonces viene del deber de la devoción a Dios, a un Dios que es amor. Por eso entonces después va a trabajar sobre la idea de que no estoy pegado al objeto digamos, al objeto al cual se dirige mi amor, al prójimo, sino que la relación de amor es con ese Dios que es amor. Y a mí me parece una dialéctica súper reveladora. Y me hace acordar a la cita esa de Nietzsche, no sé si alguien la tiene más puntual, más tal como la dijo Nietzsche, pero Nietzsche dijo en un momento, la originalidad no consiste en ver algo nuevo o en encontrar la novedad, sino en volver a ver con nuevos ojos lo que es viejo, digamos. Porque acá me lo hizo acordar cuando dice acá Kierkegaard, no es algo nuevo en el sentido accidental, ni una novedad en el sentido de la curiosidad, ni tampoco algo novedosísimo en el sentido de la temporalidad. Es decir, no tiene nada que ver con una moda, no tiene nada que ver con una cosa que nunca existió, sino que aquello que es viejo puede renovarnos, ¿sí? Y ese es el punto original de este deber de amar. Martín Perpetua. Buenas, ¿cómo andan? Nada, pensando un poco en esto que se hablaba del deber amar y demás, me hacía pensar también un poco en que capaz esto del deber, si el amor es natural pero el deber es aprendido, para mí en realidad yo no las podría separar, digamos. O sea, esa relación entre lo natural y lo aprendido para mí es muy misteriosa. Creo que también un niño o una niña nacen también con ciertas intuiciones egoístas y no amorosas y aprenden también a amar, digamos. Entonces yo creo que, o pensaba así en voz alta, que el tema del deber del amor tal vez sea una especie de conciencia de la necesidad que tenemos del amor, digamos, en donde la humanidad, el ser humano como ser social, sin amor se autodestruye como comunidad, y entonces ese deber amar realmente es hasta necesario. Entonces yo lo veo más que como, bueno, amo intuitivamente y después por otro lado debo amar, lo veo más como que ese deber amar es más, ahora soy consciente de que estoy amando o no estoy amando. Entonces, porque si no, quizás que en esto también quiere quedarse como esa crítica al cristianismo también por la historia también que trae el cristianismo, ¿no? En donde olvida
ya para el siglo XIX ya ha cometido todas las atrocidades que se podían cometer. Entonces, digamos, se deja de la cristiandad, digamos, deja de lado el amor por completo. Entonces, para mí ese deber amar, más que con esa, como lo llama Kierkegaard, más que, digamos, la paradoja o la contradicción, cómo voy o por obligación amar, yo lo pienso como la conciencia del amor. Entonces, quizás me sale intuitivo a amar al cercano, como mencionaron por ahí en el chat, creo, y no me sale amar al enemigo o al otro, pero ahí está, digamos, la conciencia de la necesidad como humanidad que tenemos de ese amor al prójimo, digamos. Pero bueno, hasta ahí llegan mis pensamientos por ahora. Eso está buenísimo, Nicho, porque después, cuando avancemos después en la lectura, vamos o podríamos hablarlo ahora y después relanzarlo con la lectura. Sobre el final del capítulo, o de esta parte por lo menos, habla Kierkegaard de que justamente la libertad que da el amor es la libertad de que sea una necesidad. Entonces ahí está, el deber de amor, lo que abre es la necesidad que tenemos de amar y de ser amados, como Claro. hablamos en uno de esos encuentros de las otras semanas. Eh, entonces el saberse amado da una libertad, una tranquilidad, que es un cambio de eternidad. Y a mí esa expresión que se repite a lo largo de todo el capítulo me voló la cabeza. Porque ¿qué significa un cambio de eternidad? ¿Qué es lo eterno? ¿Qué es la vida eterna? Viste que a lo largo justamente de esta historia de la cristiandad llena de atrocidades, hay nociones sobre lo que es la vida eterna que son tremendas, digamos, que son un juicio atrás del otro y que dejan afuera a un montón de gente. Eh, bueno, me parece que es esta cuestión de la libertad, la necesidad, la ley y el amor es lo que atraviesa todo este capítulo. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra apreciación? Después viene todo un desarrollo sobre la fe como una cosa que tiene que ser guardada secretamente. A mí me gustó mucho, pero bueno, yo terminé eligiendo otra cita. No sé si alguien lo leyó y le gustaría comentar algo respecto de esto. De que, digamos, la fe es como un secreto a voces, ¿no? Y que nadie puede. Esto me pareció muy interesante también. Cualquiera que tenga bienes materiales, dice, puede ser indiferente respecto de su riqueza. Pero nadie que tenga fe puede ser indiferente de su fe. Nadie que esté enamorado, dice también, puede serlo como, bueno, ni frío ni calor. ¿Alguien recuerda ese pasaje? Bueno, avanzamos. Ana, ¿querés leer el tuyo? Bueno, yo no sé quiénes tienen el libro y quiénes leen por el PDF, porque me parece que no son muy muy iguales la numeración de las páginas, ¿no? Pero yo iba a leer algo que empieza en la página 55, con lo cual nos salteamos un montón. No sé si hay alguno de los participantes que querría leer algo él mismo y comentarlo antes de que yo pase a eso. ¿Qué les parece? Avanzamos, Ana, y después de última volvemos. Ah, Angélica quiere hablar. Angélica.
se escucha. Abrí el micrófono, Angélica. Mari Carmen. ¿No se escucha o qué? ¿Vos me escuchás a mí? ¿Ahora se escucha? Ahora sí. Sí, me había ido. O sea, no me di cuenta y salí del sistema. Bueno, digo que puede parecer así tonto hablar de lo que está en el texto subrayado, pero a mí me parece realmente fuerte cuando dice el has de amar, digo, aquí sería, o sea, es lo que está en bastillas, o en itálicas, como las llamen. En el PDF estaría en la página 49, ¿sí? Y cuando dice el has de amar, dice solamente cuando amar sea un deber, solamente entonces estará el amor asegurado por toda la eternidad, contra todo cambio, eternamente liberado en bienaventurada independencia, eterna y dichosamente protegido por toda la eternidad contra la desesperación. Es muy complejo, digamos, bueno, me parece muy interesante. Digamos, primero, la cuestión de que solamente cuando el amar es un deber, ¿sí? No solo está el amar asegurado, sino que está eterna y dichosamente protegido, ¿sí? Y por toda la eternidad, digamos. O sea, bueno, eh, la idea de que ser protegido porque el amor es un deber, digamos, ¿no? O porque que está asegurado el amor porque es un deber, ¿no? Eh, bueno, a mí me parece fuerte y sobre todo por lo que dice, digamos, porque dichosamente protegido contra la desesperación, digamos, ¿no? O sea, contra la enfermedad mortal, para decirlo de algún modo. O sea, bueno, nada, digo, quería ese párrafo que está ahí, eh, ese párrafo me tocó así como, digo, me parece que está muy bien resumido, ¿no? La cuestión de que el amor está asegurado solamente cuando es un deber, está asegurado por toda la eternidad, contra todo cambio, puesto que la eternidad es inmutable. Eh, a mí me encanta lo de la fuerza tensora de la eternidad, digamos. Pero en todo caso, eternamente liberado, ¿sí? Eterna y dichosamente protegido por toda la eternidad contra la desesperación. Entonces, bueno, digo, hay como la función, la función del deber, digamos, ¿no? En este caso, ¿no? Que el deber es el que asegura que está el amor, pero además el que asegura la eternidad, la relación entre el deber, la eternidad, ¿m? Y eso contra la desesperación, también. Eso, nada más. Hola, Mari Carmen, espectacular esa cita, porque viste que además después, a lo largo del capítulo, la desdobla en 2 o 3 partes Sí. y la va desarrollando. O sea, además, es muy buen escritor Kierkegaard, ¿no? Sí, por favor. María, te escuchamos. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Víctor habla, donde dice María en realidad es Víctor. Estoy en la computadora de mi señora porque la mía está rota, pero ¿me escuchan? Hola. Sí, Víctor, te escuchamos perfecto ahora. Sí, bueno, el comentario que quería hacer sobre este párrafo que leyó Mari Carmen es que ahí también se ve que el deber es lo que
garantiza o abre la libertad, habla de la independencia, ¿no? Dice que el deber es lo que libera, ¿no? Hay como una articulación entre deber y libertad, o la paradoja de por qué el amor, siendo libre, se articula con lo eterno a través del deber, ¿no? Y acá viene la inversa, digamos, cómo el deber instituye, no sería la palabra, no sé, da lugar a la libertad, a una liberación, a una independencia, que después, más adelante, cuando él dice que ese deber es lo que hace que el amor no cambie, las formas del cambio o las posibilidades del cambio que va por lo menos a mencionar él, son el odio, los celos, y no me acuerdo si, la costumbre, o digamos el aburrimiento, el debilitamiento del amor en la temporalidad, el amor temporal, ¿no? Pero me parece que en ese párrafo hay una articulación entre, o podemos entender quizá un poco más por qué Kierkegaard relaciona deber y libertad, o la paradoja de que la forma de la libertad, articulada a lo eterno, es el deber. Como si Kierkegaard nos dijera, el nombre en la eternidad de la libertad es el deber. Al menos eso es lo que me parecía a mí cuando leía estos días este capítulo. Sí, está buenísimo, Víctor, esa articulación que haces, ¿eh? Muy, muy interesante. Y vamos a ver que va a seguir saltando esta cuestión. Y para mí hay que pensarla con mucha profundidad. Angélica, te escuchamos. Abrí tu micrófono, Angélica. No sé por qué no te escuchamos, Angélica. Me parece que no está habilitado tu micrófono. Pero aquí en el chat, Angélica pone que una frase que a ella le gustó es esta que dice que la costumbre mata la frescura que puede haber en el amor. Bueno, si querés, cuando puedas, Angélica, abrí tu micrófono. Si estás en la compu, apretá la barra espaciadora y se abre. Bueno, les digo ese truquito a todos. Por ahí, si quieren hacer una intervención simple, cortita, apretan la barra espaciadora. Ahí está, muy bien, Tincho, ahí probó. Tenés que cerrar el chat, Angélica, para poder abrirlo desde la barra espaciadora. La tenés que tener apretada, ¿no? Está bueno. Y soltás y se cierra. Exacto, sí, está práctico. Pero si estás en el chat, haces un montón de espacios en el chat. Bueno, cualquier cosa, esta cuestión de la costumbre que señala Angélica, porque está bien lo que dice Ana, que en el medio hay un montón de cosas, hasta que llega lo que ella eligió para leer. Hay toda una reflexión sobre los poetas, que también me pareció muy interesante, y incluso a mí me resultó compleja. Pero hay otra parte que también está muy, muy buena, que es esto de que la dicha es cuando ha sido. Y es muy rica esa idea, porque ahí también hace una reflexión sobre lo temporal y lo eterno. Estos dos términos que están en tensión permanente. Lo de la fuerza tensora me encantó a mí, Mari Carmen, también. Me parece muy rica esa imagen. Bien, bueno. La costumbre es enemiga silenciosa del amor, dice en un momento Kierkegaard. Ahí encontré la cita que decía Angélica. Bueno, Ana, te escuchamos a vos, seguimos leyendo y de última después volvemos a lo que pasa. Bueno, muy bien. No, antes de leer directamente, no voy a leer todo porque es larguísimo, realmente larguísimo este capítulo,
entonces voy a leer solamente las partes que marqué, pero quería como resumir un poquito lo que acabamos de decir, porque acá lo que vendría a sintetizar Kierkegaard es, por un lado, el amor mandado, que solo puede ser mandado porque viene de lo eterno, porque es de la eternidad, porque no medra, ni nace, ni tiene su origen en el corazón de ningún hombre. Por eso puede ser mandado, porque si fuera porque nació de un hombre, entonces jamás podría ser mandado, porque con qué derecho puede un hombre mandar sobre otro hombre, ¿no es cierto?, en el sentido de su ser o de su existencia. Después el amor cantado, que es lo que hace el poeta. Y este amor cantado del poeta, que se regocija cuando los amantes dicen todo lo que se quieren, etcétera, y que está sujeto a los cambios y a toda clase de desgracias y tragedias, está directamente relacionado con lo que yo voy a leer ahora, que es lo que habla sobre el amor inmediato y de los cambios que puede sufrir el amor inmediato, que es este amor temporal, puede ser pasajero aunque dure añares, las transformaciones que puede sufrir este amor. Y entonces él lo divide en dos partes: los cambios que el amor puede tener en sí mismo y los cambios que puede tener desde sí mismo. Los que puede tener en sí mismo, yo marqué que son dos: los que produce el odio y los celos. En el caso del odio, dice, el amor inmediato puede cambiar en sí mismo, puede trocarse en su contrario, en odio. Odio es un amor que se ha convertido en su contrario, es un amor que se ha hundido. Allá abajo, en el fondo, el amor continúa ardiendo, pero con la llama del odio. Y solamente cuando el amor se haya consumido, solo entonces se apagará también la llama del odio. Esto me parece fantástico, ¿no? Como puede decir en tan poco espacio una realidad que nos toca tan de cerca a cada uno de los seres humanos. Y agrega, como ha quedado dicho acerca de la lengua, que es la misma lengua con la que bendecimos y maldecimos, así también se ha de afirmar que es el mismo amor el que ama y odia, y cabalmente por ser el mismo amor, no es el auténtico en el sentido de la eternidad, el que permanece el mismo sin cambiar, sino que aquel inmediato, cuando ha cambiado, en el fondo es el mismo. Es decir, el amor que se convierte en odio es el mismo antes de ser odio. No sé si sí, supongo que está claro, ¿no? Si no, me dicen. ¿Está hablando del amor de preferencia? Exactamente. Sí, el amor inmediato es el amor de preferencia. Es el amor por el amado, el amor por el amigo, el amor temporal, el amor inmediato. ¿Por qué? Porque con el mismo amor que se ama, dice él, con ese mismo amor se odia, cosa que lo vemos a diario, no es necesario que demos ejemplos, basta leer los periódicos o ver en internet cada día lo que sucede y veremos que es así. Él dice en otra parte que también anoté, podría parecer que aquel amor inmediato es el más fuerte por ser capaz de hacer el doble, porque puede tanto amar como odiar. Podría parecer que tiene un poder completamente distinto sobre su objeto cuando dice, si no me amas, entonces te odiaré.
te odiaré. Mas todo esto no es sino una alucinación, porque es la mutabilidad un poder más fuerte que la inmutabilidad. ¿Y quién es el más fuerte? ¿El que dice, si no me amas entonces te odiaré? ¿O aquel que dice, aunque me odies, yo seguiré amándote? Desde luego es estremecedor y espantoso que el amor se trueque en odio. Pero ¿para quién propiamente es espantoso? ¿Acaso no lo es para el interesado mismo, a quien le aconteció que su amor se trocó en odio? Está, por supuesto, como cada párrafo en Kierkegaard para pensar y reflexionar un montón. Bueno, ese entonces es el primer motor del cambio en el amor mismo, el odio. El segundo es el de los celos. Dice, el amor inmediato puede cambiar en sí mismo mediante ignición espontánea, puede convertirse en la enfermedad de los celos, a pesar de la dicha, pasar de la dicha más grande al mayor de los tormentos. Tan arriesgado es, por muy placentero que resulte, el calor del amor inmediato, tan peligroso que ese calor fácilmente puede llegar a ser una enfermedad. Mari Carmen, que me conoce y algunas veces hemos charlado sobre esto, sabe que yo muchas veces digo que si tuviese que identificarme con algún personaje de la literatura universal, de seguro yo sería la versión femenina de Otelo, el de la obra de Shakespeare, porque los celos son una enfermedad y son terribles. Con los celos puede matarse cualquier amor. Y acá Kierkegaard lo dice, la misma palabra lo dice, es un excesivo celo en enfermar, porque acá creo que Victoria Alonso, la traductora, dice que en danés la palabra celos literalmente quiere decir enfermedad del afán, ¿no? Ese preocuparse, ese temor, ese pánico a estar todo el tiempo inseguro y pensando en que va a perder eso que tiene y es capaz de las peores y de horrendas cosas, como lo hizo el Otelo shakespeariano, ¿no? Que mató a la persona que más amaba en el mundo por celos, por estar enfermo de celos, por motivos que eran totalmente irreales, pero como el celoso está enfermo, ve espejismos y ve realidades donde no los hay. Ve los fantasmas como si fueran reales, ¿no? Y después, a ver, para no seguir muchísimo tiempo, dice, podría parecer como si los celos sujetaran al objeto amado de un modo completamente diferente cuando lo vigilan con 100 ojos, en tanto que el amor sencillo como que no tiene más que un solo ojo para su amor. ¿Será acaso entonces la dispersión más fuerte que la unidad? ¿Será un corazón desgarrado más fuerte que uno completo e indiviso? Un continuo agarrón angustiado sujetará más firmemente el objeto de su amor que todas las fuerzas unidas de la sencillez. Y en definitiva, ¿en qué modo aquel amor sencillo se ha asegurado contra los celos? ¿No será acaso al no amar comparativamente? No comienza a amar inmediata y preferentemente, pues ama, y esta es la razón de que tampoco dará nunca de una manera enfermiza en amar comparativamente. Él ama, es decir, sencillamente ama, no está con 100 ojos vigilante y tratando de
ver dónde descubre por su misma inseguridad o no sé, los motivos psicológicos no vienen al caso, pero bueno, es un retrato perfecto el que hace acá del celoso. Por eso elegí este fragmento. Y después viene la parte donde dice que el amor inmediato puede cambiar desde sí mismo. Desde sí mismo, ¿por qué? Porque parece que con el tiempo, con la costumbre, como creo que fue Ricardo el que habló de la costumbre, si no me equivoco, o Víctor, no me acuerdo, y para Kierkegaard, es uno de los enemigos más taimados del amor. ¿En qué sentido? En el sentido en que dijimos que el odio y el amor son, perdón, que el odio y los celos siguen siendo amor. Amor hundido, amor hecho pelota, pero amor en fin. En cambio, la costumbre es algo que hace languidecer, crea la indiferencia en el amor, dice, más allá languidece en la apatía de la calma chicha, ¿no? Así como lo mismo que el río que brincaba entre las rocas de la montaña, más allá languidece en la apatía de la calma chicha, así languidece el amor en la tibieza e indiferencia de la costumbre. Ay, de todos nuestros enemigos, es quizá la costumbre el más taimado. Sobre todo es lo suficientemente taimado para no dejarse notar jamás, pues que quien cayó en la cuenta de la costumbre quedó liberado de ella. La costumbre no es como los otros enemigos que se ven y contra los que uno se defiende luchando. La lucha es en realidad consigo mismo para desenmascararlo, para desenmascararla. Es como el predador, conocido por su carácter taimado, que furtivamente asalta a los que duerme, mientras le chupa la sangre al durmiente, esparce frescor sobre él, haciéndole el sueño todavía más delicioso. Así es la costumbre, o todavía peor. Bueno, sigue. Justamente un momento después dice, de esta manera el amor inmediato puede cambiar desde sí mismo, volviéndose incognoscible, pues al odio y los celos se les conoce a pesar de todo por el amor. De este modo el ser humano mismo nota alguna vez, como un sueño que pasa de largo y es olvidado, que la costumbre lo ha cambiado. Entonces quiere poner de nuevo las cosas en su sitio, pero desconoce dónde ha de ir a comprar el nuevo aceite que inflama el amor. Y después termina, voy a la otra página, donde dice, por muy arraigada que esté una costumbre, jamás se convertirá en algo inmutable, incluso cuando el ser humano llega a ser incorregible, ya que la costumbre es constantemente aquello que habría de cambiar, en tanto que lo inmutable es aquello que no puede ni ha de cambiar, mas lo eterno no se hace nunca viejo y nunca se vuelve costumbre. Hasta ahí. Buenazo, Ana. Bueno, Tincho había levantado la mano, pero Angélica había quedado de antes. A ver, Angélica, si puedes abrir tu micrófono y te escuchamos. Angélica. Bueno, Tincho Paiva, te escuchamos. Bueno, muy bueno. Me quedó picando ahí la cuestión con el amor y el odio.
y recordé esta cita la voy a leer, de C.S. Lewis, en el libro Los Cuatro Amores, un librazo recomendado, y desarrolla una idea similar. Leo ese fragmento que me parece que está muy bueno. Dice: podemos entregar a nuestros amores humanos la lealtad incondicional que le debemos solo a Dios. Entonces se convierten en dioses. Entonces se convierten en demonios. Entonces nos destruirán y también se destruirán a sí mismos, pues los amores naturales a los que se consiente que se transformen en dioses no siguen siendo amores, se los sigue llamando así, pero de hecho pueden llegar a ser intrincadas formas de odio. Me gustó mucho, va muy, parece como en consonancia con lo que decíamos, ¿no? Cuando no se ordena el amor necesidad le llama Luis. Pero bueno, nada. Andrés dice, parece una cita de Kierkegaard. No lo especifica, pero puede ser que lo hayan robado y no lo dice. Impresionante. Bueno, Angélica, si podés abrir tu micrófono y hablar, hacelo, ¿eh? Interrumpí tranquila porque tenés la palabra desde hace rato. Es muy fuerte esto de el odio y el amor, porque uno puede ver entre muchos que dicen ser cristianos la prédica permanente del odio. Del odio al otro, del odio al diferente, del odio al que no encaja con el propio dogma. Y es un odio que está disfrazado de amor, o es un amor que trastocó en odio. Bueno, hay mucho para sacar. Automáticamente después de lo que planteó, leyó recién Ana, me viene la cita que yo había elegido, pero no sé si alguien más quiere hablar antes. Hincho Perpetua. Bueno, sí, ahí con esto de el tema del amor que se transforma en odio, como que lo degrada por encima de lo que sería el amor eterno. Yo no sé, todavía es como que como que lo tengo que seguir elaborando porque me cuesta mucho pensar el amor, este amor eterno, sin su contraparte. Me cuesta no pensarlo dialécticamente. No, me cuesta pensar el amor en sí sin que exista ese odio y en ese sentido creo que justamente el amor es una especie de vértigo en el cual es muy sencillo caer en ese abismo del odio, digamos, pero me cuesta como unirlos y decir que si amás intensamente y después eso se transforma en odio, eso fue una categoría del amor y por encima hay un amor que nunca odia, eh, me dificulta meterlo en categorías porque es como que, no sé si alguno de ustedes lo entendió de otra manera leyendo el texto, porque eso, me cuesta definir el amor si no tengo una contraparte en la que, digamos, lo que sería el odio, ¿no? Lo mismo cuando hablamos de temporalidad y eternidad, si sacamos la temporalidad, ¿qué es la eternidad también, ¿no? O sea, es como que se vacía de su contraparte, no sé si alguien me puede aclarar por ahí. Yo tengo algo para decir, después Pincho tiene la palabra también. Lo contrario del amor no es el odio ni el dolor, es el miedo, dicen los uruguayos de 4 pesos de propina. En realidad están afanando ahí a la Biblia a 2 manos. Y yo en una de las canciones que grabamos en el disco también dice, solo el amor vence al miedo, digamos, o al temor, mejor dicho, ¿no? Sin duda, para mí la contraparte del amor no es el odio. En última instancia es la indiferencia.
El odio es un amor que está enfermo. Y creo que lo que odiamos de otras personas es en realidad lo que odiamos de nosotros mismos o que no podemos aceptar de nosotros mismos. El otro día hablábamos de amor como aceptación. Bueno, hasta ahí. Tincho, ahí va. No, pensando en lo que decía mi tocayo, Tincho, pensaba que quizá el amor que es plausible que se convierte en odio es el amor de preferencia que está más relacionado con la necesidad, que es ese amor que nos es natural a todos, que amamos aquello que necesitamos. Entonces, cuando eso se vuelve como tan masivo, digamos, esa necesidad, ahí me parece que en esa desesperación viene el odio. Y el otro amor, este amor que es más el ágape que hablamos acá, o el amor este que es mandado a hacer, me parece que es el amor más relacionado con lo desinteresado. Entonces, como que aunque sea muy, muy grande, no en ningún momento se convierte en odio. No sé si me supe explicar bien, o al menos es lo que yo entendí, o yo me llevo. Está ahí Corina. Bueno, escuchamos Corina, después voy a hacer un comentario de eso. Sí, bueno, en el mismo sentido que el compañero que habló antes, a mí me sale pensarlo como que el amor este que puede convertirse en odio es un amor relativo, digamos, ¿no? Que está viendo las cualidades del otro o está viendo qué hace el otro para ver entonces qué hago, cómo reacciono yo, ¿no? En cambio el otro, bueno, que se llama eterno, cristiano, o podemos decirle, yo le diría absoluto, es el que hace, bueno, el que ama por deber, podemos decir, y que no está viendo qué hace el otro, digamos, ¿no? Me sale compararlo con otras cosas, supongamos que uno dice, bueno, que uno se basa como en una ley de no matar, digamos, ¿no? Uno no es que no mata porque o veo a quién mato, si no, es como que uno tiene como una definición y dice, bueno, yo no mato porque no me parece matar o como me paro en esa posición como valor absoluto, ¿no? Y lo mismo me parece con el tema del amor, digamos, que uno se define como o se para en un punto de amor absoluto en donde no está viendo lo que hace el otro. Entonces no me muevo relativamente a lo que hace el otro como reacción del otro, ¿no? Sino que uno se para en una posición y se establece ahí. Eso solamente. Buenísimo, Cori. Porque justamente eso es lo que sigue de la lectura que planteó Ana. Y tiene que ver también con otra frase de las tantas que hay aquí de Kierkegaard, que dice, te voy a seguir amando aunque me odies, ¿no? Entonces, o aunque me dejes de amar, te voy a seguir amando. Y ese amor es el que no trastoca en odio. El amor de dependencia, el amor inmediato, no. Sin su objeto de amor pierde su cualidad. Bueno, leo entonces el párrafo que sigue ahí en la página que dejó Ana, que es, a ver, ya les digo, 59 del texto, 60 del PDF. Sobre el final dice, solamente cuando amar sea un deber, solamente estará el amor entonces, perdón, releo. Solamente cuando amar sea un deber, solamente entonces estará el amor eternamente liberado en bienaventurada independencia. ¿Pero acaso no es libre aquel amor inmediato? ¿No es cabalmente el amante quien posee su libertad en el amor? Y por otra parte, ¿habrá de ser la intención de este discurso el ensalzar la desconsoladora independencia del amor de sí, que se independizó porque no tuvo el valor para atarse, es decir, porque se hizo dependiente de su cobardía, esa desconsoladora independencia que se encuentra suspendida porque no encontró ningún lugar de refugio,
semejante a aquel que vaga de acá para allá, un salteador de caminos que se guarece donde lo agarra la noche, donde le coge la noche. Esa desconsoladora de independencia, al menos aparente, ¿no lleva cadenas? Claro que no. Ya en el discurso anterior recordábamos, por el contrario, que la expresión de la riqueza suprema consiste en tener una necesidad. Y así también la auténtica expresión de la libertad consiste en que ésta sea una necesidad en aquel que es libre. Sin duda que se siente libre en su amor, aquel en quien el amor es una necesidad. Y precisamente aquel que experimente una dependencia plena, de suerte que si perdiera al amado lo perdería todo, precisamente él es independiente. Aunque con una condición, que no confunda el amor con la posesión del amado. Perdón, porque yo también quería leer a uno que está más adelante. Perdón. Bueno, comentamos ese y después quiero leer otro pedacito que está más adelante. ¿Quién quiere comentar aquí? A ver. Mari Carmen. Abrí tu micrófono, Mari Carmen. Una pequeña cosita nada más, ¿no? Con respecto a la cuestión de la posesión del amado, aunque con una condición, que no confunda el amor con la posesión del amado. Bueno, y ese es el celoso, digamos. ¿Mm? Yo creo, digamos. Para mí Exactamente. la definición de celoso es esa. ¡Ay, pobre! Pobre Ana, pobre Ana, pobre Ana, pobre Ana. Cuánto debe saber sufrir. Pero porque quizás es un camino de maduración, ¿no? En esto, porque a ver, quiero decir, hay un tránsito hasta que uno puede asumir el deber de amar. Por eso dice, cuando sigue la lectura, entonces yo habré de seguir amándote a pesar de todo. Y sigo leyendo porque quería llegar a este punto yo. Solamente cuando amar sea un deber, solamente entonces estará el amor dichosamente protegido por toda la eternidad contra la desesperación. El amor inmediato puede volverse desdichado, puede dar en desesperación. Podría parecer que el hecho de que tenga la fuerza de la desesperación es de nuevo una expresión de la fortaleza de ese amor, pero esto no lo es más que en apariencia, porque la fuerza de la desesperación, por mucho que se le ensalce, no es más que impotencia, y su plenitud constituye precisamente su ruina, pues el hecho de que el amor inmediato pueda llegar a desesperar demuestra que está desesperado, que incluso cuando es dichoso, ama con las fuerzas de la desesperación. Ama a otro ser humano más que a sí mismo y más que a Dios. De la desesperación se debe afirmar que solamente es capaz de desesperar quien está desesperado. Cuando el amor inmediato se desespera de la desgracia, entonces únicamente se pone de manifiesto que estaba desesperado, que durante su dicha había estado también desesperado. La desesperación radica en el hecho de relacionarse con pasión infinita con un individuo, pues con pasión infinita solamente puede uno, no estando desesperado, relacionarse con lo eterno. De esta manera el amor inmediato está desesperado, y cuando llega a ser dichoso, como se lo llama, se le oculta que está desesperado. Cuando se hace desdichado, se pone en manifiesto que estaba desesperado. Por el contrario, el amor que convirtiéndose en deber sufrió el cambio de la eternidad, jamás puede desesperar, precisamente porque no está desesperado. Concretamente, la desesperación no es algo que pueda acontecerle a un ser humano, un suceso como la dicha o la desdicha.
La desesperación es una desproporción en lo más íntimo de su esencia. Tan lejos, a tanta profundidad, no puede haber intervención de ningún destino ni suceso, que solamente son capaces de poner de manifiesto que la desproporción estaba allí. Por esta razón hay un modo de asegurarse contra la desesperación, sufrir el cambio de la eternidad mediante el haz del deber. Todo el que no sufra este cambio está desesperado. Bueno, aquí hay mucha tela para cortar, ¿no? Porque trabaja sobre un concepto muy fuerte en Kierkegaard, que es el de la desesperación. Así que espero vuestros comentarios. Ana. Sí, quería recordar en anteriores encuentros cuando dijimos que justamente decíamos que las obras del amor era como la contrapartida, por llamarlo así, de la enfermedad mortal, ¿no? El amor es como lo que salva de la desesperación. No hay otra salvación. Este amor, obviamente, no el amor inmediato que es desesperado desde el principio. Es desesperado desde el principio. El que sabe amar con otro tipo de amor no podría llegar a desesperarse. Vos sabés, Graciano, que mientras yo leía este párrafo acerca de la desesperación, me acordaba de dos películas de Fellini. Una es La Estrada y el otro Las Noches de Cabiria, donde los dos personajes que están deshechos, no sé, maltratados, destruidos dentro de sí, vos fijate que los dos, que es Julieta Massina la que representa a los dos personajes, en el final de la película van hacia lo que yo considero que es amor al prójimo. ¿Entendés? Es como que se pueden separar de ese amor enfermo, de ese amor que las condenaba, y tanto Cabiria como Gelsomina encuentran en su sonrisa, en su mirada final, en las miradas con los otros prójimos con los que se encuentran, la salvación de esa ruina o de esa autodestrucción. En cierta medida autodestrucción y en otra medida destrucción del otro hacia ellas, ¿no? Y otra película que ahora se me ocurre es tremenda, esa es tremenda, que siempre la recomiendo, creo que es la película que más veces vi en mi vida, que se llama El hijo de los hermanos Dardenne. No sé si alguno de ustedes la vio, o vos, Graciano, el hijo de los dos hermanos belgas que son cineastas, Jean-Pierre y Luc Dardenne. Una película impresionante, donde lo que se plantea no solo es el amor al prójimo, sino que dentro de ese amor al prójimo, como Jesucristo lo hace, incluye el amor al enemigo, que es lo más difícil de comprender y lo más diferente al amor inmediato o al amor pagano, ¿no? O al amor cantado por los poetas. Ahí tenemos a alguien que no puso su nombre, dice Fellow Chister, quiere hablar, así que quien levantó la mano antes que Ricardo, que hable, y después Ricardo. Abre su micrófono. Bueno, soy María, que me meto a cada rato donde no me llaman. Yo creo que él utiliza, ¿se escucha? Sí. Por llamarlo de alguna manera, ese amor inmediato, que es un amor humano. Hola, María del Carmen, soy una cara dura.
hablando de Kierkegaard, pero bueno, que siempre es un amor anclado en lo humano, pero ese haz de, ese ama y haz lo que quieras, que seguramente él conoció porque es imposible que no lo haya conocido, ese ama, un imperativo de San Agustín, un deber, y haz lo que quieras. Es decir, cualquier forma de realización humana en el amor es válida para el cristianismo. Y para el cristianismo de Kierkegaard, por supuesto, ¿no? Esa es la verdadera realización del hombre, porque ese amor es en definitiva el cumplimiento del que hablaba antes, ahora no me acuerdo el nombre, no he venido a abolir la ley, sino a darle su cumplimiento, a darle su realización, a darle su plenitud. Y ese amor no puede nunca ser desesperado, porque no es un amor originado en un individuo, originado en cada uno de nosotros. Kierkegaard claramente, yo creo, habla de ese amor anclado en lo eterno. Has de amar como Dios ama. Eso que es casi imposible, ¿no es cierto?, para nosotros simples mortales. Creamos en Dios o no. Amar hasta la muerte, amar incondicionalmente. Lo demás es lo que en algún momento tratan Horkheimer y Adorno en la dialéctica del iluminismo, ¿no? El amor, digamos, como moneda de cambio, que es tan próximo a nuestro modo de ver el mundo, ¿no? Bueno, acá Tincho me hace el favor de ponerme justamente una frase de mi amado Luis, de los cuatro amores, claro que sí. Otro grande, digamos, donde dice eso: podemos entregar a nuestros amores humanos la lealtad incondicional que le debemos solo a Dios, ¿no? Entonces esos dioses se convierten en demonios, dice esta cita que pasa Tincho. Es un poco todo lo que quería decir yo, ¿no? Los demonios de la desesperación de los que Kierkegaard tanto habló, ¿sí? O tanto reflexionó. Perdón, hay mucho para decir y no quiero seguir interrumpiendo. Gracias. No, María, no interrumpís, seguí. Si tenés ganas de decir algo más, decilo. Y para eso estamos aquí. No, es que rompe justamente esta visión plenamente cristiana, más allá de quien sea creyente y quien no, rompe todo, es un verdadero acontecimiento, como diría Badiou, ¿no? Perdón por meterme también en esto. Rompe todas las formas de concebir al amor que tuvo antes la humanidad. Es una forma de concebir al amor desde un Dios cuya esencia es el amor. Porque también esas escrituras a las que se hacía referencia dicen, Dios es amor, ¿no? Y yo creo que esta es lo que él toma, comparar nuestro amor humano, el amor excelso que existió antes de esta concepción, pero que conduce necesariamente a convertir en dioses a los objetos de nuestro amor, y por eso, como dice lo que Tincho me pasa acá divino, convertirlo en nuestros demonios, ¿no? Que son justamente la desesperación. Bueno, no quiero hinchar más. Dejo paso a quienes saben mucho más que yo, por favor. Muchas gracias, María. Por lo menos a mí, pero sé que a muchos nos encantó tu reflexión y el vínculo ahí con Adorno y con Horkheimer también, espectacular. Bueno, Ricardo y después Corina. Ricardo.
Bueno, Corina. Hace un ratito Andrés escribió en el chat algo así como que es difícil explicarle a los no cristianos o creyentes lo del cambio de la eternidad, bueno, algo así, ¿no? Y también escuché, digamos, de varios de los participantes como esto, ¿no? Como que este amor no se puede explicar sin pensar en Dios y, bueno, en el amor eterno, digamos. Y yo desde mi posición, que, digamos, no soy cristiana en el sentido, bueno, como decir, clásico del término, y no sé si soy creyente, creo que no, me parece totalmente inteligible, sin embargo, ¿no? Que se pueda amar de esta manera, porque además que, digamos, bueno, también siempre está la cuestión, ¿no? De quien habla como creyente y habla de Dios, siempre está la pregunta de, bueno, ¿qué suponen que es Dios? Porque también si Dios es amor, no hay mucho más que pensar, digamos, ¿no? O, bueno, cada uno tendrá su interpretación de a qué llama Dios, ¿no? Si uno hace una lectura más simplista y dice, bueno, Dios es amor, bueno, a mí no me parece difícil pensar el amor que Kierkegaard llama cristiano, que podemos llamarlo eterno o absoluto, desde una posición no creyente. Porque aparte, en todo caso, si uno no lo piensa, supongamos, en torno a la figura de Cristo, creo que bien podría pensar y poner en ese lugar de Dios, supónganse, el amor de los padres, ¿no? Y que muchas veces también se usa la figura de Dios como un padre. No me parece difícil pensarlo sin acudir a esa figura o de Cristo o de Dios. A mí, por lo menos, ¿no? Eso es uno. Gracias, Cori. Ahí, si podés ampliar, yo en el chat puse tu idea, porque algunos no te escucharon, muchos no te escucharon. Yo te escuché perfecto. Martincho Perpetua. Sí, ahí recién, con lo que mencionaba Corina, me gustó mucho. Por ahí venía pensando en un poco, que por ahí personalmente me cuesta esa división entre lo que acaba de mencionar, ¿no? Como, bueno, el amor a Dios superior y el amor al prójimo como una especie de degradado o en donde es como, bueno, este es el amor temporal, pero el otro es el amor eterno, y para mí, creo que Corina recién para mí lo dijo en mejores palabras que las que me están saliendo ahora, cuando dijo de que, bueno, si Dios es amor no hay más nada para decir, o desde qué dice Kierkegaard, de su posición cristiana, digamos, yo pienso un poco en eso, en que me cuesta mucho la abstracción de la... Si bien en todo el discurso de Kierkegaard es recontra abstracto y muy profundo, muy en el seguimiento como lentamente hay que ir por ahí, me cuesta mucho abstraerlo y no pensarlo situado, ¿no? En esa relación constante con el prójimo y en ese... digamos que el amor no está ni en mí ni en el prójimo, sino es en esa relación y en ese entremedio de dos personas está Dios, digamos, en ese amor interrelacional y no, quizás no, me cuesta abstraer a Dios como una otra persona abstracta, eterna, y ahí lo amo y después del prójimo, quizás lo veo más al Dios mezclado, es lo que une a las personas, en ese sentido me gustó lo que dijo, que si Dios es amor ya no hay nada más para decir, en el sentido de que está ahí. No hace falta como abstraerlo a la eternidad y nosotros en la temporalidad, sino que está todo mezclado e indivisible y hasta me cuesta hasta ponerle palabras porque no le engancho la vuelta. En eso quizás Kierkegaard lo elabora mejor. Pero no sé si por momentos no lo entiendo y estoy en desacuerdo, o si lo entiendo y estoy de acuerdo, pero no sé, así me gusta aproximarme al texto. Gracias, Tincho. Barbie, después Ricardo, y después el otro Tincho.
Barbie. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos y a todas. Tengo muy poca lectura de Kierkegaard, pero bueno, coincido un poco con Tincho, que capaz que me falta o me cuesta focalizar en, como se dice, en ponerlo en personas o demás. Me parece que va por el lado de el deber amar, ¿no? Has de amar o deberás amar, va más por el lado del saber, ¿no? Lo canalizo más por ese lado, en sentido de, si vos sabés amar, como en este caso yo no soy creyente, pero me parece que va por el lado ese eh, de vos, a ver, voy a tratar de armar un poco, ¿no? Lo que quiero decir, pero estoy un poco nerviosa. Si vos sabés amar tanto como Dios ama, o como Él sabe, ahí es por donde va el deber, ¿no? No como algo imperativo, sino como un conocimiento propio de qué es lo que es el amor en sí, ¿no? Me parece que el amor a los padres, como se planteaba recién, no es el mismo, obviamente, que va a ser a una pasión, como por ejemplo la bandera, la patria, o mismo una religión, un Dios, que lo que sea el amor al compañero, compañera, y ahí está la cuestión del deber y el saber, me parece, lo entiendo también más por esa vía, no sé. Buenísimo, Barbie. Sí, ahí hay en esto de saber, amar, el Kierkegaard habla de la necesidad de amar y ser amado. Bien, Ricardo y después Tincho. Sí, yo perdón. ¿Se me escucha? Sí. Ahora. Sí, Ricardo. Sí, yo voy a ir respecto a lo que decía Tincho y el tema para no caer en la abstracción, me voy a remitir, quizá equivocadamente, no sé, a un hecho de la Biblia que no tiene que ver directamente con el cristianismo, con el Nuevo Testamento, sino con el Viejo Testamento, que es cuando creo que fue Salomón, que en la disputa entre las dos madres respecto del hijo, recuerdan esa historia de que, digamos, en la disputa había una disputa por un hijo, y cuando Salomón decide, bueno, vamos a cortarlo en dos al hijo y vamos a dar una parte a cada uno, la verdadera madre dijo, no, dénsela a la otra madre, o a la que lo reclamaba, que era la verdadera madre. Y allí me parece que hay un renunciamiento que tiene que ver con esta relación de un amor no posesivo, que de algún modo es de lo que estamos hablando ahora, entre otras cosas, ¿no? Entre otras, digamos, entre otros planteos tan ricos que hace Kierkegaard respecto de los distintos tipos de amores, por llamarlo así. Entonces me parece que hay un ejemplo que no es abstracto, es concreto. La madre verdadera que prefiere no tener a su hijo porque quiere preservar su vida y dársela a la otra, porque en realidad es la que verdaderamente ama. Entonces, amar no es poseer, es amar simplemente. Entonces, me parece que ahí hay un ejemplo previo, me parece que anticipa o por ahí, cuando dice Kierkegaard, bueno, que viene a decir cosas que también se decían en la tradición, me parece que ese sería para mí un buen ejemplo de amor, de práctica del amor, y no tanto de la abstracción del amor a Dios. Bueno, podemos hablar del tema del amor a Dios, qué sé yo, pero digamos, es un ejemplo concreto, me parece que tiene que ver con esto que estamos hablando. Gracias, Ricardo. Tincho. Sí, un poco en relación a este supuesto distanciamiento entre el amor a Dios y el amor a los seres humanos, brevemente a dos pasajes bíblicos
pensando en esto de que Kierkegaard habla en el contexto del amor cristiano. Uno de ellos es, está en el Evangelio según San Mateo y dice, cuando Jesús habla sobre el amor a Dios y al prójimo, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y llama la atención cómo sigue. Dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ya ahí Jesús está reconciliando y amalgamando un poco estos dos mandamientos. Y de remate, primera de Juan, también en la Biblia, lo deja mucho más claro. Si alguno dice, ¿no? Estoy citando, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Nada, este vínculo que no se puede mucho desarmar, sería como una incongruencia, ¿no? Amar a Dios y no amar a otro, no podría ser desde el punto de vista de Jesús. Gracias, Tincho. Angélica, si podés hablar, y ya vamos cerrando. Así no se nos va nadie porque ya estamos fuera del horario. A ver, Angélica. A mí me quedaron 2 comentarios pendientes. Carolina, te escuchamos. Hola, buenas noches. Bueno, no, más que nada que leyendo todo este capítulo de Kierkegaard, pensé mucho en un texto de Flaubert, si no me equivoco, si está bien pronunciado, de Un corazón sencillo, y la protagonista, que es felicidad, y cómo el amor es redención, ¿no? Bueno, nada, eso, simplemente. Me encantó, Carolina. El amor es redención. Y ahí está el cambio de la eternidad. Que yo creo que a eso se refería Andrés. Bueno, no puedo hablar hoy, pero cuando decía que es difícil explicárselo a alguien que no cree, porque, digamos, tiene que ver con este proceso de conversión. Lo que yo leo, cuando leo desesperación es pecado. Y entonces todos estamos desesperados, está diciendo Kierkegaard. Y el amor nos redime. El amor y la redención, justamente de la ley judía, era recuperar lo que uno había perdido, pagando un precio más alto. Había una ley para redimir, ¿no? Entonces, acá hay muchas cosas para sacar. Iba a hacer otro comentario respecto. Ana desde el principio viene planteando esto de que no hay distancia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que hay una continuidad y que todo eso, digamos, puede ser interpretado a la luz de Jesús. Hace poco leí un libro que no plantea la idea de Viejo Testamento y Nuevo Testamento, o Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, sino mirá qué interesante este cambio, Primer Testamento y Segundo Testamento, con lo cual ahí podemos ver esa continuidad. Y una cosa más quería decir a Tincho Perpetua, que también citando un pasaje bíblico, esta idea que se nos hace por ahí, esto que parece tan abstracto como el concepto de Dios, como si Dios fuera un concepto, a mí todo el tiempo cuando se me va ese Dios de la cabeza, lo pienso en referencia al pasaje, creo que es de Hebreos, que dice que Jesucristo es la imagen visible de un Dios invisible. Entonces, cuando yo quiero saber cómo es Dios, yo como creyente, como sujeto creyente, pienso en cómo es Jesús. Y cuando pienso en cómo ama Dios, o en qué sentido Dios es amor, pienso en cómo transitó Jesús por esta tierra. Entonces, ahí se me hace mucho más palpable. Y en ese sentido, Kierkegaard, la figura de Jesucristo es absolutamente central en la reflexión de Kierkegaard.
No hay praxis del amor sin ese cambio de eternidad que supone convertir el corazón y reconocer la situación del desesperado. Bueno, habría mucho más para decir. Vamos a cerrar invitándolos a los que quieran participar. Mañana tenemos el encuentro mensual. Vamos a tener de invitado a Oscar Cuervo, que va a presentar su introducción a Kierkegaard. También esto es interesante para aquel que por ahí no está tan familiarizado con la obra. No requiere conocimiento ni inscripción, nada. Mañana en este mismo salón nos juntamos y vamos a conversar a las 6 de la tarde hora argentina con Oscar y por supuesto vamos a volver a hablar del primer capítulo de las obras del amor, porque ese sería el encuentro mensual al que se han anotado varios y que no están haciendo este de los jueves. Bueno, los saludos. Yo no estoy viendo lo que pasa en el chat. Si alguien más quiere hablar o decir algo puede hacer, y si no, cerramos. Cada vez se pone más lindo esto, Ricardo, no sé si te quedó la mano levantada de hoy o si la levantaste ahora, no llegué a ver. Sí, la levanté ahora. Es solamente para decir algo respecto de lo que señalaba, lo que marcó Ana respecto de la costumbre. Y me vino a la memoria el tema de Proust y también de Beckett. Beckett escribió un libro sobre Proust, que es una reflexión sobre la obra de Proust, y dice lo siguiente, rápidamente lo leo. Las leyes de la memoria dependen de las leyes más generales de la costumbre. La costumbre es un compromiso contraído entre el individuo y su entorno, o entre el individuo y sus propias excentricidades orgánicas, la garantía de una inviolabilidad desaborida, el pararrayo de su existencia. La costumbre es el lastre que encadena al perro a su vómito. Respirar es costumbre, la vida es costumbre, o más bien la vida es una sucesión de costumbres por cuanto el individuo es una sucesión de individuos. Puesto que el mundo es una proyección de la conciencia individual, hay que renovar permanentemente el acuerdo y poner al día la carta del salvoconducto. La creación del mundo no tuvo lugar de una vez y para siempre, sino que sucede todos los días. La costumbre, por tanto, es el término genérico que designa los innumerables pactos suscritos entre los innumerables sujetos que constituyen el individuo y los innumerables objetos con los que guarda relación. Los periodos de transición que separan las adaptaciones consecutivas representan las zonas de riesgo en la vida del individuo, zonas peligrosas, precarias, dolorosas, misteriosas y fértiles, cuando por un instante el tedio vital es reemplazado por la angustia existencial. Me parece que acá él está muy relacionado con este tema que hablábamos del amor, del tema sobre todo el tema de la costumbre, ¿no? Bueno, eso quería decir o leer, porque me parecía que tenía que ver con lo que hablamos hoy. Está buenísimo el pasaje. A mí me hiciste acordar a la frase de San Agustín de que la costumbre es un río infernal, dice San Agustín. Muy interesante, muy bueno. Bueno, muy rico, muy jugoso. Los inspiramos mañana a las 18 horas de Argentina y si no, el jueves que viene a las 19. Se pone bueno. Para la semana que viene entonces avanzamos con el lado B de esta segunda meditación, que es debes amar al prójimo. Así que nos vamos a reflexionar sobre este tema. Buenísimo. Sigue abierto el documento de Google para que hagan comentarios, que estamos todas las semanas poniendo todos estos comentarios que ustedes hacen en vivo, pero si alguien quiere agregar, corregir, retrucar, está el doc que lo vamos a colgar también en la página de biblioteca. Bueno, un abrazo. Chao.